platico que esta semana estuve viendo algunas estadísticas que publicó el ministerio Lifeway, y en estas estadísticas me llamaron la atención que se estima que el 16% de los creyentes que asistían a las iglesias previo a la pandemia ya no lo hacen. Es decir, que un 16% de las personas que antes normalmente se congregaban, ahora ya no lo están haciendo. Y hay otro dato, aunque no marcó números o porcentajes, que llamó también mi atención, pero se me hizo muy preocupante, fue el siguiente: la participación en actividades adicionales o ministerios dentro de la iglesia suele ser más baja. Por ejemplo, la gente no solamente bajó generalmente 16%, sino que dejó de asistir a las actividades, por ejemplo, entre semana. Dejaron de asistir a los cultos de media semana o dejaron de asistir a las actividades tipo varones, mujeres. Y estas son estadísticas a nivel general. Entonces, según este portal de internet que hizo esta investigación, dicen que estos datos lo que están reflejando es una posible desconexión de la gente que asiste a los servicios religiosos, pero que no lleva una fe activa. Es decir, hay una desconexión entre ir y luego tener una vida más activa, con una fe vivencial en su vida diaria. Entonces, esta información sugiere que muchos creyentes que asisten a la iglesia no necesariamente están viviendo una vida de fe activa más allá de los servicios congregacionales. Y esto realmente es algo que me llamó la atención y se me hizo preocupante. Por lo tanto, el artículo subraya la importancia de fomentar no solo el congregarnos, sino tener una vida de acción y testimonio dentro y fuera de la iglesia. Y hoy quiero que abordemos sobre este tema, de modo que nosotros podamos ir contra las tendencias, podamos ir contra las estadísticas o los números que presentan las estadísticas. Y de qué manera, si las estadísticas dicen que la gente ha dejado de ir a las congregaciones, ¿de qué manera yo puedo estar asistiendo frecuentemente? Y si las estadísticas dicen que la gente que va a las iglesias no todos están viviendo una fe activa, ¿de qué manera yo o ustedes o juntos nosotros podemos tener una vida espiritual activa? Y ese es el gran reto. Ahora, ¿usted en qué parte se pondría en esas estadísticas? Probablemente usted dirá, bueno, yo no soy de ese 16% que dejó de asistir porque estoy aquí en el templo, ¿verdad? O estoy aquí adorando al Señor presencialmente. Pero tal vez, ¿cuántos de nosotros pudiéramos decir nuestra fe activa decreció? Ya no es lo mismo que era antes. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre este tema que le he titulado Al mismo tiempo. Vamos a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo número 9. Versículos del 1 en delante, dice de la siguiente manera: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: a él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Y él dijo: No sé. Quiero hablar de este milagro del Evangelio de Juan. Al leer Juan capítulo 9, aparentemente trata sobre un relato de un milagro de nuestro Señor Jesús.
Pero particularmente, cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, encontrar un milagro en este Evangelio es algo digno de considerar. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan está destinado a una audiencia que es principalmente de griegos. Y los griegos, a diferencia de los judíos, que a los judíos sí les gustaban mucho las señales, ellos pedían a veces señales, los griegos más bien enfatizaban mucho en el conocimiento, el razonamiento o la lógica. Entonces, la característica principal de los griegos es que ellos eran pensadores. Por tal motivo, cuando usted lee el Evangelio según San Juan, no se leen muchos milagros sobrenaturales. Es más, con los dedos de nuestras manos podemos contar, ya que la Biblia solo habla en el Evangelio de Juan de 8 milagros, sin contar la resurrección de Jesús. ¿Cuáles son los 8 milagros que hay en el Evangelio de Juan? Bueno, prácticamente podemos ver en promedio, ¿verdad? Uno cada 3 capítulos, casi en promedio. Por ejemplo, él convirtió el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Esto está en Juan capítulo 2. En Juan capítulo 4, Jesús sanó al hijo de un oficial. En el capítulo número 5, Jesús sana al enfermo del estanque de Betesda. Juan capítulo 6, vemos el milagro de la alimentación de los 5,000. Ahí mismo, Jesús, nuestro Señor, camina sobre las aguas. Posteriormente, el capítulo 9 es el que leímos, Jesús sana a un ciego. En el capítulo 11 vemos la resurrección de Lázaro y en el capítulo 21 vemos la pesca. Estos son los milagros, todos los milagros que están en Juan. Lo demás es hablar sobre el Evangelio para una audiencia, como les digo, una audiencia que le gustaba mucho el razonamiento. Ahora, ante esto yo quiero hablar sobre 2 verdades a comentar. Aquí vemos un suceso donde un ciego, capítulo 9, es sanado y podemos ver sobre este suceso algunas cosas importantes. Particularmente quiero ver 2 verdades o un suceso que produjo 2 efectos. En primer lugar, quiero hablar de los 2 tipos de ciego que maneja el capítulo 9. Vemos el ciego que fue sanado, pero al mismo tiempo vemos a otros ciegos que están ahí, que eran los religiosos de ese tiempo, que aunque sus ojos naturales podían ver, ellos no alcanzaban a ver lo que estaba sucediendo, siendo los religiosos, siendo los que tenían un aparente contacto con Dios, ¿verdad? Veamos lo que pasó más adelante, y en Juan capítulo 9, versículo 16 podemos ver que dice: entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Es decir, este milagro produjo que inclusive hubiera 2 tipos de puntos de vista o 2 tipos de posturas entre los religiosos, y no se ponían de acuerdo porque al fin de cuentas esto puso en jaque mucho de lo que ellos habían estado proclamando, que Jesús, por ejemplo, no era nadie, no era el Hijo de Dios, ellos era un hereje. Sin embargo, podemos ver cómo esta postura los puso a ambos, ¿verdad?, uno contra otro, porque no se ponían de acuerdo. Después de la sanidad, los fariseos entonces se pusieron a investigar sobre el milagro, y no solamente cuestionaron al hombre sanado, sino que también fueron a preguntar a los padres con la intención de desacreditar a Jesús. No se quedaron conformes con haber visto el milagro, sino ahora quisieron ellos indagar y fueron con los padres para ver qué es lo que estaba sucediendo. Aún con la evidencia tan clara del milagro, ellos se niegan a creer en el Señor Jesús y lo rechazan. Por eso, este pasaje destaca la ceguera espiritual de los fariseos, quienes, aunque conocían la ley de Dios, no podían reconocer al Hijo de Dios que estaba entre ellos. Por un lado había un ciego, por otro lado había muchos ciegos con una ceguera espiritual. Esto nos recuerda que no es solo la ceguera física la que necesita ser sanada, sino la ceguera espiritual. ¿Y cuántos de nosotros tal vez tuvimos una ceguera espiritual que no veíamos la obra de Dios, que no veíamos nuestra necesidad de Dios, o que no veíamos la obra que el Señor puede hacer en nuestras vidas, y más que eso para nuestra vida actual, sino para la eternidad con Él? A veces el orgullo, la tradición, la religiosidad pueden cegarnos a la obra de Dios. Por lo tanto, necesitamos humildad para ver y aceptar la verdad de Cristo.
La segunda cosa que vemos en este relato es el testimonio irrefutable. Cuando los fariseos empiezan a interrogar repetidamente al hombre sanado, él responde con una frase muy poderosa. Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 9, versículos 24 en delante, que dice de la siguiente manera: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, refiriéndose a Jesús, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. O sea, antes no veía, ahora veo. Antes estaba en esa condición y mi vida ha cambiado. Por lo tanto, se pueden ustedes imaginar, eso es algo que era prácticamente irrefutable. Nadie podía decir: no, es que está mal, es que no pasó, es que no es cierto. Porque aunque el hombre no tenía todo el conocimiento teológico, no tenía las respuestas detalladas, él compartió tan solo su experiencia. Él compartió su testimonio personal y él empezó a decir: en realidad yo no sé qué esté sucediendo, yo no sé si está bien o está mal, si es correcto o es incorrecto, si él es una persona que no es cierto, Jesús es alguien que no tiene el poder o no, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que antes yo no veía y ahora veo. No siempre nosotros debemos de tener todas las respuestas para testificar, que es bueno tener conocimiento bíblico para presentar defensa de nuestra esperanza, desde luego es bueno, pero no siempre debemos de tener todas las respuestas. Pero lo que sí podemos tener es nuestra vida como una evidencia, y ante eso nadie podrá refutarlo. Imagínense, ¿cuántos de ustedes han recibido algún milagro de sanidad alguna vez? Que tengan ese testimonio, ¿de verdad? ¿Sí? Entonces alguien que le diga: no, es que el Señor no sana, y ustedes pueden decir: claro que sí. Y aún algunos de ustedes seguramente tienen el diagnóstico médico, ¿verdad? Mire, aquí está y aquí está la otra parte. Entonces, milagros que se dan y que se siguen dando, no puede haber alguien que pueda decir que no es veraz nuestro testimonio. Es por eso que a veces nuestro testimonio es más poderoso simplemente contar cómo Dios ha obrado en cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo he tenido muchas muestras, ¿verdad?, de la forma en que Dios obra en muchos sentidos. Por ejemplo, andar en carretera y ver que el tanque se está vaciando y que estaba cerrada la última gasolinera y empezar a orar: Señor, ayúdame. Yo sé que humanamente el vehículo no podía llegar hasta el siguiente destino, y orar y que el Señor nos permita llegar para poder cargar gasolina. Ese tipo de milagros los he experimentado. He experimentado milagros, ¿verdad?, cómo Dios ha provisto. He experimentado milagros de cómo Dios sana, cómo Dios obra, cómo Dios restaura. Por lo tanto, esos son testimonios personales o de la gente que he visto, que me ha tocado ver de la iglesia, cómo Dios obra de una manera sobrenatural, cómo Dios en el tiempo preciso obra. Y ante eso viene y alimenta nuestra fe, y nada ni nadie nos puede refutar, porque es algo que experimentamos en Dios. Entonces, nuestra experiencia personal de transformación puede impactar a otros profundamente. Es por eso que quiero llegar a este tercer y último punto y hablar sobre al mismo tiempo. La vida cristiana no está destinada a vivirse en soledad. Desde los primeros días de iglesia, la Biblia enfatiza la importancia de una vida en comunidad y el llamado de ser una familia espiritual que se apoya mutuamente. Es por eso que a mí me daba mucha preocupación ver cómo el 16% de las personas que dejaron o perdieron el ritmo de congregarse, es decir, dejaron de congregarse, pues usted sabe, no nos permitían abrir los templos, dejaron de congregarse, y el 16%, es decir, de 100 personas que se congregaban, regresaron 84, y 16 ya decidieron no regresar, perdieron el ritmo, perdieron a lo mejor tal vez ese deseo de estar en los atrios del Señor. Y créamelo, yo cuando se iba a abrir, después de la pandemia, yo pensaba que la gente se iba a volcar en mayor número, pero eso en realidad no fue así. Y platicando con otros pastores vemos entonces que mucha gente simplemente se quedó ya en la comodidad. Entonces, la vida cristiana no está destinada para no tener
una congregación, y de repente hoy las redes empiezo a ver que se ha levantado una serie de cuestionamientos o posicionamientos de personas sobre ir en contra de congregarse, de ofrendar, de dar, ¿verdad?, generosamente, servir. Y de repente cuando yo veo todos esos posicionamientos, digo, esto en lugar de ayudar, estorban más, ¿verdad? Porque Dios nos llama a no vivir en soledad, sino de vivir en una vida congregacional. Y ese es el principio. Ahora, nosotros como iglesia tenemos que aprender, hermanos, que el hecho de congregarnos, el venir o no nos salva o nos deja de salvar. Es decir, venir o no es un factor para que nosotros vayamos o no a la gloria eterna. Pero el hecho de que toda persona salva y entendida acude porque sabe que y como nosotros lo decimos en nuestro eslogan, este es el lugar de nuestra bendición, ¿verdad? Y este lugar de nuestra bendición nosotros tenemos que priorizarlo en nuestras vidas. A mí de repente me hace ver cuestionamientos cuando personas dejan de venir a la iglesia por algunas cosas que pudieran ser triviales. Por ejemplo, no lo sé, pudiera ser algún programa de televisión, algún quehacer en la casa. Es que hoy no pude ir porque me quedé a limpiar la casa. Bueno, usted puede limpiar la casa aún de madrugada sin ningún problema. Pero a veces dejamos de asistir porque le damos prioridad a otros asuntos, y nosotros tenemos que aprender a decir, el domingo es el día del Señor y lo deberíamos de dedicar completito para el Señor. Ahora tenemos la gran facilidad que solamente es un par de horas tal vez en el cual podemos venir, estar juntos, adorar al Señor y juntos recibir el mensaje para que esto sea un alimento para que nosotros podamos seguir adelante. Por eso desde los primeros días de la iglesia, la Biblia enfatiza la importancia de la vida en comunidad y hay un llamado a ser una familia espiritual que se apoyan mutuamente. La congregación no es solamente el lugar donde asistimos los domingos, sino debe de ser una comunidad donde nos juntamos con otros creyentes con quienes compartimos nuestra fe, crecemos juntos y nos fortalecemos en el camino del Señor. Al mismo tiempo, debemos evidenciar nuestra fe fuera de estas cuatro paredes, con nuestras acciones cotidianas. Permítame a continuación darle 4 cosas que debemos tener presentes siempre. La primera, la importancia de la vida congregacional activa. Hebreos 10, 24 y 25 nos exhorta y dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este pasaje muestra que la vida congregacional es esencial para nuestro crecimiento espiritual y para nuestra preparación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos activos en la vida congregacional, tenemos la oportunidad de recibir enseñanza, de ser edificados y encontrar consuelo en los momentos difíciles. También, no solamente es un lugar para recibir, también la congregación es un lugar para dar, ya que Dios nos ha dado dones y talentos y cada uno los debemos de poner en práctica, ¿verdad? Los podemos poner al servicio de los demás, ya que cada miembro debe de entender esa función que tiene en el cuerpo. Es decir, si alguien tiene un llamado para la enseñanza, él puede ser un excelente maestro que instruye a los demás, adultos, jóvenes o niños, ¿verdad? Si alguien tiene un don especial del servicio, puede ser un ujier que nos ayuda a la operación de todo el servicio. Y cada uno en las diferentes talentos, llamados, asignaciones que tenemos, es decir, los ponemos al servicio del Señor. Entonces no es solamente un lugar para recibir enseñanza, para recibir consuelo, sino también ¿qué tengo yo que yo pueda ofrecer o poner al servicio de los demás? El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 12 que somos un solo cuerpo y cada uno de nosotros es parte vital de este cuerpo. Al congregarnos, nos recordamos que no estamos solos y que Dios nos ha llamado a apoyarnos y caminar juntos. Segunda cosa, debemos evidenciar nuestra fe con acciones. La fe sin obras es muerta, dice Santiago 2:26. Nuestra vida congregacional debe de ser un reflejo de nuestra relación con Cristo, pero esta fe no puede quedarse solo en palabras.
Y eso tenía que ver con la segunda estadística, que aun cuando había personas que acudían a la iglesia, su vida de fe activa no era tal, ¿verdad? Podíamos congregarnos y caer al puro estilo de solamente tener una religión, pero no tener una vida de fe activa. La verdadera fe se evidencia en acciones concretas que transforman nuestra vida diaria y de las personas que nos rodean. Nuestro Señor Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 5, versículo 16, cuando dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué va a pasar cuando esto suceda? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente de nuestro entorno glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Esa debe de ser entonces una oportunidad de brillar, una oportunidad de ser luz, una oportunidad de que los demás glorifiquen el nombre del Señor. Como creyentes debemos vivir de manera que nuestra fe sea visible. Y esto se manifiesta en nuestro servicio a los demás, en la manera en que tratamos a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestra interacción con nuestros compañeros de trabajo y en cómo respondemos a las necesidades de nuestra comunidad. Por eso, nosotros tenemos que salir de estas cuatro paredes. Y a veces se nos insta, hay que salir de estas cuatro paredes, como que haciendo actividades de iglesia fuera de estas cuatro paredes fuera la solución, que no tiene nada de malo. Siempre es bueno tener algún culto afuera, alguna actividad fuera, y siempre eso sería bueno. Pero podemos entender que la iglesia venimos y nos metemos a las cuatro paredes los domingos, por ejemplo, pero a la 1:30 o 2 a lo mucho, nosotros salimos de las cuatro paredes y todos, cada quien a su diferente posición, a su diferente lugar de influencia, a su diferente lugar de interacción, ahí es donde debemos de brillar cada uno constantemente fuera de estas cuatro paredes. Por lo tanto, nosotros debemos aprender a salir y de esta manera evidenciar nuestra fe con acciones. Tercero, vivir una comunidad, en una comunidad y actuar en fe. Una vida congregacional activa nos va a equipar para ser mejores testigos de Cristo en este mundo. En la iglesia aquí aprenderemos a amar, aquí aprenderemos a perdonar y a servir. Y esto que aprendemos nos preparará para llevar una misma actitud fuera de las cuatro paredes del templo. No podemos limitar nuestra fe a los momentos que estamos congregados, que nuestra fe no solamente se limite a este tiempo cuando levantamos manos, cuando cantamos, cuando oramos, sino que nuestra vida entera sea un testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros. Por ejemplo, el día de ayer estábamos en una boda y ya en la hora de la comida nos sentaron junto a una pareja que según vi eran muy devotos ellos, ¿verdad? Créame lo que pues mi esposa y yo nos tomamos de la mano y oramos así en voz baja, había música, había sonido y oramos, dimos gracias a Dios, gracias por estos alimentos, pero yo volteé de reojo y la pareja que estaba acá, él estaba casi poniendo manos sobre, de verdad, o sea, estaba sin poner las manos en los alimentos así, y duró como 5 minutos orando. Entonces yo cuando lo vi dije, válgame, o sea, él está dando gracias, yo creo, por los alimentos, por la tierra, por la provisión, por los niños de África y todo, de verdad. Pero a mí lo que me impactó, de verdad, y no fue una crítica la que hice, lo que me impactó es cómo él, ¿verdad?, podía evidenciar su fe al momento en el cual él reconocía, como dice la Biblia, que toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, y él estaba agradecido con los alimentos que él había recibido, aunque era una fiesta y los alimentos habían sido por así una cortesía, ¿verdad? Por cierto, muy ricos, ¿verdad? Una cortesía. Él daba gracias a Dios porque por encima de los que lo habían invitado a ese evento está Dios, que es el que provee. Entonces no podemos nosotros limitar nuestros momentos espirituales al momento en el que estamos solamente en el templo. Que qué bueno que podamos sentir a Dios, que qué bueno que podamos sentir bonito, que qué bueno que podamos llorar o gritar aleluya, gloria a Dios. Pero también afuera nosotros podemos ahí seguir experimentando su bendita presencia y reconociendo no solamente aquí sino también afuera que si algo somos, que si algo tenemos o que si estamos en algún lugar es por Él y es para Él.
En la parábola del buen samaritano de Lucas 10, Jesús nos enseña que la verdadera fe no se limita al conocimiento de la ley o a las rutinas religiosas. La verdadera fe se demuestra en cómo tratamos a los que están en necesidad, a los heridos, a los abandonados, a los marginados. Por eso, como iglesia, debemos ser un buen samaritano que no solo ve la necesidad, sino que actúa en consecuencia. Y cuarto, el equilibrio entre congregación y acción. La vida congregacional y la vida activa de fe no deben de estar separadas, sino deben complementarse una a la otra. Yo me congrego, yo me alimento, yo canto, yo adoro, yo participo, yo sirvo, yo ofrendo, yo hago todo lo necesario, ¿verdad? Para que mi vida sea parte de este gran engranaje que se llama iglesia y que pueda producir que ésta esté funcionando. En la iglesia es el lugar donde somos alimentados espiritualmente y equipados para salir y ser luz en el mundo. Pero a su vez, nuestras acciones en la vida diaria reflejan el discipulado que hemos recibido en la congregación, en esta iglesia en particular. Entonces, como creyentes, debemos buscar un equilibrio entre el compromiso con nuestra congregación y al mismo tiempo con nuestra misión en el mundo, sabiendo que si Dios nos tiene aquí, si Dios nos permitió despertar el día de hoy, es porque Dios tiene algo que hacer en nosotros y a través de nosotros. No se trata entonces de solo asistir a los servicios. El primer paso pues es asistir, ir bajando esas estadísticas y que las estadísticas, al menos nuestras, digan, bueno, en el mundo 16% de personas dejaron de ir, y que nosotros podamos decir, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, venimos todos, y no solamente todos, cada vez vienen más. Eso sería el primer paso. Saber que puede ser un punto de encuentro donde juntos adoramos al Señor. Normalmente cada domingo yo les pongo en la página o en los grupos, les pongo, este es el día del Señor. Es decir, entender que es el día en el cual dedicamos al Señor nuestras vidas y hacemos como que una pausa de todas las actividades que nosotros podamos tener y venimos y nos congregamos. Pero ese es el principio, y no solamente se trata de asistir a los servicios, sino también de que cuando no sea el tiempo o no sea el día que dedicamos al Señor, nosotros aún dentro o fuera de la iglesia podamos evidenciar nuestra fe. Y evidenciar nuestra fe no se trata de hacer solamente acciones religiosas, como traer el pescadito en nuestro carro, ¿verdad? Que bueno, no tiene nada de malo si usted trae el pescadito. Pero qué tal que los que traen el pescadito y se van peleando con los otros que van manejando, ¿verdad? Yo recuerdo todavía cuando era joven que de repente estábamos en el grupo de alabanza, y ya ves, para estar en el grupo de alabanza hay que llegar más temprano. Y tengo tan presente que uno de mis amigos, compañeros músicos del grupo de alabanza, llegó rápido y se metió a la iglesia, y atrás de él después entró otro señor. Él no había visto que lo iban siguiendo. Entonces cuando entra, imagínense que entra a la iglesia y le dice, oye, entonces se detiene allí, ya en la congregación, estamos en el ensayo, y él le dice, oye, ¿por qué me pitaste así? Entonces todos nos quedamos, perdón señor, no sabía. No, le dijo, es que si tú traes en tu carro una calcomanía que dice Dios es amor, no puedes ser agresivo en tu forma de manejar. Y el Señor se regresó y ya se salió del templo, y todos nos quedamos así como que, o sea, estaba evidenciando una actitud de un sticker, ¿verdad? Lo contrario, Dios es amor, pero yo no. Él estaba diciendo con su acción. Entonces, aunque podamos renegar o podamos hacer un sinfín de cosas con las cosas, hay muchas cosas que a mí me desesperan, hermanos. Hay muchas cosas que a mí no me gustan, ¿verdad? Del tráfico o de los señalamientos. De repente los sábados a las 2, 3 de la tarde usted se viene por la calle que llega al templo, es un caos esa calle. Los que se estacionan ahí en doble fila para comprar carnitas, y luego ya que los pasa están los que se estacionan para comprar carne al pastor. ¿Sí los han visto? ¿Cómo me desesperan? A mí a veces digo, ¿cómo me gustaría traer un carro con picos en las llantas y pasar? Bueno, eso es lo que les digo en la carne acá, ¿no? Pero uno no puede hacer eso. ¿Qué tiene que hacer uno? Bueno, Señor, a pesar de todo uno debe tener, ¿qué? Templanza. ¿Está de acuerdo? Oigan, se rieron porque a todos les han dado ganas de tener carros con picos, ¿a poco no? Nosotros tenemos que entender
que nuestra fe se fortalece aquí se fortalece, pero al salir, hermanos, se tiene que mostrar. Y al mostrarla, hermanos, muchos podrán glorificar el nombre del Señor. Yo quiero invitarles en esta hora que reflexionemos y a manera de conclusión, a que en primer lugar seamos parte activa de la congregación. Es esencial para un crecimiento espiritual que cada uno de nosotros tengamos participación activa. Y esta participación activa es siendo parte de esta familia espiritual. En este caso nuestro es Nuevo Pacto, que el día de mañana cumpliremos un aniversario y podemos decir que se cumpla esa frase que tenemos acuñada, que es Nuevo Pacto, el lugar de nuestra bendición. La vida congregacional la debemos de entender como un entrenamiento continuo, pero no un entrenamiento solamente para pasar un buen tiempo. Es un entrenamiento para salir al mundo y mostrar el amor de Cristo a través de nuestras acciones. La verdadera fe se manifiesta en obras de amor, obras de compasión y servicio a los demás. Como seguidores de Cristo, estamos llamados no solo a crecer, no solamente a estar creciendo y siendo edificados, sino a vivir una fe de manera tangible en cada área de nuestra vida. Y al hacerlo, glorificamos a Dios y demostramos que nuestra fe no son solo palabras, sino una realidad viva y transformadora. Retomando el relato de ese ciego, probablemente ese ciego no tenía una vida congregacional activa, tuvo apenas su primer encuentro con Jesús, pero algo pasó que él pudo inspirar a otros a creer a nuestro Señor, y lo está haciendo. Aun cuando él ya murió hace muchos años, ¿verdad? Este ciego, su historia sigue inspirando a muchos, a nosotros el día de hoy. Dios nos ha puesto para que seamos luz, y recuerde que ese ciego solamente dijo: yo no sé qué pasó, yo no sé si estoy bien o estoy mal, si Él es o no es, pero lo que sí sé es que yo antes no veía y ahora veo. Por lo tanto, nuestro testimonio, nuestra vida de fe activa siempre será algo que se levante para refutar todo aquello que se levante contra la obra de Dios. Y usted el día de hoy acepta el reto. Paso número 1, tengamos una vida congregacional activa. Y paso 2, evidenciemos nuestra fe hacia afuera. Póngase de pie, por favor. En esta hora, yo creo que todos podemos hacer algo más. Probablemente algunos dirán: híjole, a mí me falta ser más persistente en el congregarme. Podría empezar diciendo: voy a dedicar este tiempo para buscar el rostro del Señor. Pero después podrá decir: bueno, yo normalmente vengo los domingos. Tal vez usted podría involucrarse en otras áreas de servicio o en otros días de congregación. Ese sería el primer paso. Segundo paso, siempre tener grabado que necesitamos evidenciar la fe que profesamos, la fe de quien hemos creído, para salir y poder evidenciar que Jesucristo vive en nuestro ser. Oremos en esta hora. ¿Qué área hay que seguir cambiando, seguir perfeccionando o mejorando en nuestras vidas? Cada uno es diferente. Señor, yo te pido que cada uno de nosotros podamos vivir una fe, Señor, una fe que pueda ser creciente, una fe activa, una fe, Señor, que pueda ir cada día acrecentándose de tal modo que podamos seguir adelante, Señor. Que cada uno de nosotros tengamos un anhelo, un hambre, Señor, por tu palabra, un anhelo, Señor, por congregarnos y juntos adorar, Señor. Pon ese anhelo, Señor, no solamente en la congregación, sino personas de nuestros entornos, vecinos de la iglesia, personas conocidas nuestras o familiares que también sientan ese despertar y esa necesidad, de modo que nosotros podamos invitarles a ser parte, Señor, de un grupo de creyentes en el cual podamos alabar y glorificar tu nombre juntos. Pero también, Señor, que cada uno de nosotros podamos salir siempre, Señor, con una luz encendida en nuestro ser, de tal modo que podamos, Señor, llevar esta luz afuera, Señor, de nuestras cuatro paredes. Una luz, Señor, que no se extinga, una luz que resplandezca y una luz, Señor, que pueda inspirar a otros.
una luz que sea capaz, junto con los hermanos de otras congregaciones, de transformar una sociedad. Hoy, Señor, te pedimos que use nuestras vidas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen hoy una necesidad de algún milagro, de algo que Dios haga en nuestras vidas? También Dios para eso está. Dios escucha nuestra oración. Dios nos ayuda en nuestras necesidades. Para eso está, para abrazarnos, para levantarnos, para apoyarnos, para mostrarnos su grandeza. Y tal vez, como ese ciego que tenía una necesidad, hoy nosotros tengamos una necesidad. ¿Qué les parece si ponemos esta necesidad en las manos del Señor? Yo siento pues que seguramente aquí hay mucha necesidad de diferente índole, ¿verdad? ¿Qué les parece si oramos? Si usted tiene esa necesidad, preséntela, y ahí donde estamos, si podemos presentarla levantando nuestras manos. Señor, te pido, Señor, que tomes la necesidad de cada uno, Señor. Hoy hablamos, Señor, de cómo tú puedes suplir las necesidades. En el caso del ciego, trayendo sanidad. Si hay personas hoy que necesiten, Señor, una sanidad física, hoy, Señor, te pido que obres, Padre bueno, que extiendas tu mano, Señor, que toques cada persona. Tal vez personas que nos están escuchando, Señor, a través de la radio, a través de las redes, Señor, que tú toques, Señor, y traigas sanidad al cuerpo. De igual manera, Señor, te pido que tú obres, Señor, milagros, Padre, en cada familia, esas personas que están hoy poniendo delante de ti su necesidad. Milagros de todo tipo, Señor, por aquellos que piden por unidad en su familia, milagros financieros, milagros, Señor, que tú permites, Señor, que se cumplan en cada vida de una manera especial, Señor, que podamos sentir cómo tú nos respaldas, cómo tú nos abrazas, cómo tú estás con nosotros y cómo tú eres nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Te pido, Señor, que podamos empezar a ver, Señor, testimonios de la obra perfecta que tú haces. Gracias, Señor, porque tú haces obra buena. Ahora te pedimos, Señor, que nos permita, Señor, ser luz, que cada uno, Señor, esa luz que traíamos, Señor, a nuestro interior pueda, Señor, avivarse aún más, avivarse más, Señor, de tal modo que podamos levantarnos, Señor, en tu nombre, Señor, y ser portadores de luz. Hoy oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.